Universidad Autónoma de Santo Domingo y estaremos tratando el tema de Roma y el Imperio. Nosotros somos el grupo creado por Scarlett Custodio, Fara Santana, Carlos Manuel Matos, César Rodríguez Pascal y Diana Pérez, yo quien les estaré hablando sobre la fundación y el contexto histórico de Roma. Roma, como ciudad, fue fundada en el año 753 a.C., por la leyenda, y al principio estaba habitada por pueblos de índole latina, sabinas y etruscas, situadas en las 7 colinas o montículos, que eran Serio, Campidoglio, Esquilino, Viminale, Quirinale, Palatina y Aventina, en la confluencia en el río Tiber y la vía Salaria a 28 kilómetros del mar de Tirreno. Su historia se divide en 3 grandes periodos, los cuales el año 753 hasta el 510 antes de Cristo. Luego le sigue la República desde el 509 al año 27 antes de Cristo, y por último el Imperio desde el año 27 antes de Cristo al 330 después de Cristo. Para dar un poco de contexto, la monarquía era gobernada por un rey que era a su vez elegido por un senado de ancianos, y al principio fue formada por pueblos latinos, sabinos y etruscos. Tuvieron 7 reyes, de los cuales los primeros 4 eran de procedencia latino-sabina y los últimos fueron de procedencia de etrusca. De los primeros 4 su economía fue agrícola y a partir de aquí su economía cambia y se vuelve más masiva. Luego, al final del último reinado, se funda lo que fue la República, donde se establecen los cónsules bajo elección de los ciudadanos mayores de 42 años. Se elegían 2 cónsules por año y esto generó enfrentamientos con el Senado de ancianos previamente establecido. A partir del año 270 a.C., los romanos se dedican a establecer y expandir su dominio, por lo que conquistan Mesopotamia y Asiria, y ya se ve que la cantidad de habitantes que tenían no les servía el método de gobierno que tenían. Por lo que aquí surgen una serie de revueltas y al final termina en una guerra civil. El Imperio Romano, como ya mencioné, la República termina con una guerra civil y esta guerra fue ganada por César Augusto. Entonces, luego la República con su expansión llegó en su momento a no ser el tipo de gobierno adecuado, por lo que al final gana César Augusto, quien abole la monarquía y establece un gobierno unipersonal. En la imagen de la izquierda podemos ver la evolución del poblado romano, empezando en rojo por la República Romana, luego en púrpura por el Imperio Romano en su máxima extensión, luego cuando se divide el imperio, el azul es el Imperio de Occidente y el verde, el Imperio Romano de Oriente y su caída posterior. En esta etapa, esta es una mayoría de los poblados del urbanismo romano. La ciudad romana tiene como base lo que fue el castrum o la castra romana. Aquí podemos ver que eran campamentos militares y estaban rodeados por al menos un ager, una fosa y un balum como defensas perimetrales, ya que ellos no se situaban encima de colinas, sino que se situaban como los pasos de los ríos. Las castras permanentes tenían muralla como forma de defensa adicional y entre sus características encuentran que, como vemos en la imagen de la izquierda, tenían forma cuadrada, un perímetro de aproximadamente 656 metros, eran organizados en bloques simétricos, las barracas, luego tenían 4 accesos principales y los sitios de interés eran, aparte de las barracas, el pretorio, que era el cuartel general, y el altar de sacrificio a los dioses. Vemos ahí también, tenían varios tipos, que eran hiberna, navalia y estativa. La hiberna eran campamentos de invierno que simplemente servían para alojar a las tropas en las características súper fuertes de los inviernos europeos. Luego los navales, que eran la navalia, eran campamentos navales, se situaban cerca de playas y aquí básicamente tenían para arreglar sus naves, entre otros. Y la estativa, que era una versión más permanente y se hacían pocas modificaciones, pero de aquí, de las estativas, es que surgen los poblados y ciudades romanas. Podemos ver el esquema de un cárdamo de campamento. En la imagen de la derecha, aquí podemos ver un esquema. El número 1 sería la principia o el cuartel general. La segunda y la tercera respectivamente serían las vías que forman, bueno, las vías a partir de las cuales se distribuía el resto del cardón. La segunda se llama cardo maximus o vía praetoria y la tercera vía principalis o decumanus maximus. La cuarta sería la puerta principalis dextra, que sería la puerta principal derecha, la quinta la puerta praetoria o puerta principal, la sexta sería la puerta principal izquierda o sinistra y la 7 sería la puerta decúmena o puerta trasera. Como ya mencioné, estas fueron las bases de las ciudades romanas y por consecuente de la mayoría de las ciudades de Europa. En la imagen de la izquierda inferior podemos ver las partes de un castrum que ya mencioné anteriormente y en la derecha podemos ver en blanco y negro la imagen de lo que es un castrum temporal. Bueno, aquí podemos ver las poblaciones del Imperio Romano. Aquí en la izquierda esta es la imagen de un plano romano de César Augustus encuadrado en lo que sería la ciudad de Saratoga.
Entre los tipos de poblaciones tenemos la coloniae, que eran asentamientos con población autóctona, aliadas al Estado romano, ya que los romanos, mientras iban conquistando, pero para evitar conflicto a su vez, ellos a las tribus que encontraban las urbanizaban a su manera, pero le dejaban sus costumbres y no le imponían nada, por lo que mantenían una paz. Luego sigue lo que son las municipias, que eran centros tribales importantes, en los cuales sus habitantes disfrutaban solo en parte la ciudadanía española, digo, romana. Luego está Civitates, que eran las capitales de mercado y centros que eran capitales de mercado y centros administrativos de circunscripciones tribales, es decir, los pueblos que ellos encontraban. Podemos ver un mapa de Timgad, esto sería más como un estudio de un caso. Timgad se encuentra en lo que es la actual Estambul, Turquía, y anteriormente fue también Constantinopla. Y el diseño en cuadrícula, eso lo podemos ver en la imagen, la imagen superior derecha. Aquí podemos ver un plano de cómo era y podemos notar que tenían un diseño en cuadrícula, que era perfectamente visible. El cardo, como vemos, no atraviesa completamente la ciudad, por lo que vemos que se encuentran de manera perpendicular con el Decúmanos Máximos y en el medio un foro. Entonces, en el extremo occidental se ubica lo que era el arco de Timgad, que podemos apreciar las imágenes de abajo. Y podemos ver que muchos autores comparaban a Roma con Grecia, pero decían que Roma era más de ingeniería práctica y Grecia era más artístico. Aquí podemos ver que uno de los principales avances de los romanos fue la reforma sanitaria, que se llevó a cabo a través de varias medidas. Primero fue el drenaje de pantanos y marismas, luego fue un sistema de alcantarillado, luego surgió lo que fue un suministro de agua de manantiales en vez de pozos que ya estaban previamente contaminados. Luego fue pavimentar y ampliar la red viaria que ellos utilizaban para interconectar ciudades, por lo que siempre tenía un constante flujo y tráfico. Luego fue el cultivo de la tierra. Luego aplicaron ingeniería sanitaria al hábitat humano, es decir, los baños y termas. Y luego decidieron incinerar los cadáveres, ya que ellos hacían exhumación. Luego surgió lo que fue el drenaje de la campagna. Y por último, organizar asistencia médica para tratar todas las plagas que existían en la época. En la imagen podemos apreciar lo que es un acueducto romano. Mi nombre es Scarlett Rose, de Rosario, y le estaré hablando del sistema de alcantarillados y el suministro de agua que existían, las viviendas y el alcance que tuvo este imperio o esta civilización a raíz de sus emperadores. Comenzando por el primer tema, el sistema de alcantarillados y acueductos favoreció en gran medida el crecimiento de esta población debido a que la importación o el camino que se llevaba para traer este recurso tan importante que es el agua por medio de un sistema de acueductos y alcantarillado hizo que la población aumentara en gran medida, como dije anteriormente. Estas obras eran de macroarquitectura y de ingeniería que se imponían sobre toda la ciudad, ocasionando un problema muy un poco contradictorio en el crecimiento urbanístico de la ciudad. Algunos autores dicen que esto no ocasionó un retroceso directo, pero para los romanos en esa época intervino un poco con el trazado de la ciudad y posteriormente cuando se iban a erguir algunas obras modernas como vías para ferrocarriles, estas dificultaron su ejecución. Todas estas sistemas de alcantarillados. Otro problema que se pudo ver fue que al momento de hacer estas obras no se contempló suministrar agua a las viviendas que tenían de 2 a 3 niveles. Estas tenían que utilizar baños y letrinas públicas porque no suministraban el agua a estas viviendas. Los acueductos, desafortunadamente, eran obras tan imponentes que disminuyeron el desarrollo urbanístico de la ciudad y obviamente estos tenían la posibilidad de suministrar agua a la mayoría de las viviendas, pero no ocurrió así. Por ejemplo, el primer alcantarillado, el acueducto de agua potable que se dio fue Arcadia Apia y Arcadia Marcia, que estos suministraban 527 litros de agua por persona, pero lamentablemente estos suministros no llegaban a todas las viviendas. Por esto, vimos la ejecución de estas obras públicas que fueron los baños y la letrina. La imagen de la derecha, en la parte superior, vemos algunos bañarios que algunos tenían aguas térmicas y abajo tenemos las letrinas públicas. Debido a esta problemática, se aseguró una ley de que los próximos urbanistas o personas que estuvieran a cargo de hacer estas obras tenían que asegurar de que el suministro de agua iba a ser favorable en las mismas. Los acueductos, estos se construían de tres maneras, que eran por medio de zanjas
Estas también se hacían por medio de túneles subterráneos que tenían pozos de registro para inspeccionar y también se utilizaban arcos de medio puntos. Estos se utilizaban para conectar los conductos de dos acantilados, dos laterales de un acantilado. Estas eran obras magníficas, gigantescas, que podían tener diferentes niveles y, como dije, conectaban un lado a otro lado del acueducto. Estas pasaban por encima, por arriba, el agua. El desarrollo urbanístico que tuvo Roma a raíz de sus emperadores fue grandemente apartado por algunos historiadores y por otros fue algo en verdad que no ocurrió, por algunos aspectos que voy a mencionar la manera siguiente. Por ejemplo, ellos siguieron muchas obras para uso público como bañarios, hicieron monumentos, hicieron edificios legislativos y públicos de maravillosa ejecución. Por ejemplo, sus alcantarillados y sus calles tienen una obra tan bien hecha que todavía al día de hoy se utiliza o están los hallazgos vigentes. Pero en ese momento los emperadores ocasionaron otras controversias, otras dificultades para el desarrollo urbano de la ciudad. Por ejemplo, algunas de las calles eran tan estrechas que cuando pasaba una cantidad grande de personas, una muchedumbre, estas tenían una circulación asfixiante. También los precios de los alquileres de las viviendas se dispararon, aunque estas no contaban con la calidad adecuada. También se explotó los terrenos unilaterales y se perdió la armonía y el equilibrio en la ciudad. Los componentes de la forma urbana, como dije, las calles y las vías conformaban una mayor parte de los componentes urbanos, así como las viviendas y los alcantarillados. Estos formaban el trazado urbano. Habían tres tipos de vías o calles o pasos peatonales que se dividían a sí mismos: pasos peatonales, calles para un solo carro y calles para dos o más carros. Estas eran muy estrechas en su gran mayoría y ocasionaba que hubieran muchas dificultades. Por ejemplo, el emperador de su tiempo, al ver esta dificultad de todos esos problemas que se presentaban, proclamó que solamente en la noche se podía circular por estas vías. En el día estaban totalmente despejadas y en las noches se armaba un desastre y ocasionaba que las personas no pudieran dormir. Posteriormente esto se corrigió. Vemos otros componentes urbanos que son las viviendas que tenían en su mayoría una gran importancia en el desarrollo urbano de Roma. Esos modelos todavía algunos se utilizan en la actualidad y son un punto de partida para todas las construcciones posteriores de los demás expansiones del imperio, etcétera. Por ejemplo, tenemos lo que es la domus romana, que esto es casas unifamiliares que eran para familias privilegiadas, y las insulas, que son bloques de viviendas con dos o más pisos. Estas, por ejemplo, en la imagen que podemos ver aquí, en la parte de abajo tenía un uso de suelo que era solamente económico, o sea, era para tiendas y cosas del estilo. Y en sus niveles segundo, tercero y cuarto, obviamente estas fueron aumentando al paso del tiempo debido a la demanda poblacional, los niveles fueron aumentando, solamente era para uso de viviendas. En su centro había un patio interior. Los domos romanos era una vivienda, como dije, para personas privilegiadas. Esta tenía la facultad, a diferencia de la vivienda anterior, de que tenía más intimidad debido a que las ventanas y puertas no daban directamente a la calle. Así el contacto con el exterior no era tanto y el ruido, el polvo y otros factores ambientales externos no incidían directamente en la vivienda. Aquí podemos ver un poco de su organización y este ha sido mi aporte. Continuará el siguiente compañero. Gracias. Mi nombre es Fara Paola Santana Abreu y seguiré con el tema de la ciudad de Roma, específicamente mercados, el centro de la ciudad y espacios para el ocio. Mercados. Una ciudad romana era antes que nada un mercado. De ahí salen sus orígenes y su razón de ser. Roma se sustentaba exclusivamente gracias a las importaciones a gran escala. Tenía tres puertos: Ostia, Portus y el remanso del Tíber, dentro de la ciudad. Estos puertos artificiales fueron construidos bajo Claudio del 42 al 54 después de Cristo y Trajano del 100 al 106 después de Cristo, para aumentar la capacidad de las instalaciones originales del Tíber. Dentro de los límites de los puertos, en la orilla izquierda se encontraban unos muelles llamados porti. Cada uno de estos muelles eran
destinados a un tipo de comercio determinado. Los hórrea o almacenes relacionados con los muelles estaban ubicados en la orilla izquierda entre el Aventino y las murallas de la ciudad. La construcción de estos puertos provocó un cambio radical en la antigua colonia. El urbanismo se adaptó a las necesidades producto de las funciones portuarias. Los hórrea eran los supermercados de la época, pero además de estos, Roma contaba con infinidad de pequeños tenderos, la gran mayoría de los cuales comercializaban en establecimientos de planta baja y situados en las insulares, concentrados en la zona de los foros, en particular en el foro de Trajano. Las provisiones necesarias para el consumo diario eran distribuidas en comercios mayoristas determinados. El olituarium para las hortalizas, el boarium para el ganado vacuno, el suarium para el ganado porcino, el vinarium para los vinos y el piscarium para el pescado. El centro de la ciudad. El centro originario de la ciudad, emplazado en el fondo del valle, entre las colinas del Palatino y del Capitolio, y del extremo de la cresta del Quirinal, respondió de dos maneras opuestas al aumento de la población. Primero, se extendió hacia el sureste con un arreglo de una forma de crecimiento orgánico controlado, que hacia el año 82 después de Cristo tuvo que detenerse finalmente ante las imponentes murallas del Coliseo, a unos 550 metros de su punto de inicio, al pie del Capitolio. La segunda respuesta consistió en la construcción de una secuencia cuidadosamente planeada de foros imperiales entrelazados entre los años 50 a.C. y 114 después de Cristo, con un eje principal en un ángulo al norte entre el Capitolio y el Quirinal. Forum Romanum Magnum. El centro original formaba parte de la Regio Octava y se denomina muy apropiadamente Forum Romanum Magnum. El término Forum Romanum se aplica generalmente a la secuencia de edificios y espacios que se extienden hacia el sureste. El desarrollo lineal del Foro Romano vino determinado principalmente por la topografía. El valle entre el Palatino y el Oppiano no solo era la dirección lógica de desarrollo, sino que también contaba con una vía de suma importancia, la Vía Sacra, reina de todas las calles, que servía como un aliciente más para construir allí las nuevas edificaciones públicas, tanto religiosas como civiles. Durante el periodo monárquico de la historia de la ciudad, es decir, hasta el 509 a.C., el foro en estado embrionario comenzó la forma regular de paralelograma que conservó hasta el final del imperio. En el siglo I, la enorme congestión de la zona del foro, así como sus polifacéticas actividades, forzó el inicio de una remodelación y ampliación urbanística que iba a durar 150 años. Foro de César, el primer mandatario que ordenó ampliar el antiguo centro de la ciudad con un nuevo foro fue Cayo Julio César en el año 54 a.C. Construido a la izquierda nordeste del Forum Romanum, fue inaugurado en el año 46 a.C., aunque aún estaba incompleto y fue terminado posteriormente por Augusto. Este foro fue destinado especialmente a funciones jurídicas. Foro de Augusto. El trazado del Forum Augusti corresponde básicamente al de un antepatio frente al magnífico templo de Mars Ultor, flanqueado por exedras al norte y al sur. El elemento más notable era un muro de bloques de mármol de gran tamaño, colocado para tapar de la vista los míseros edificios del Quirinal. Este foro también fue dedicado para cuestiones jurídicas. Foro de Nerva, construido por Vespasiano, se cree que funcionó como una biblioteca pública y era lugar de reunión para debates literarios. Foro de Trajano, el último y más magnífico de los foros imperiales, fue construido por Trajano entre el 112 y el 114 después de Cristo, a partir del proyecto de Apolodoro de Damasco. Constituye el ejemplo más notable de diseño
cívico romano, tanto por sus cualidades arquitectónicas intrínsecas como por los inmensos trabajos de ingeniería que requirió. El foro de Trajano tenía 4 partes principales: el foro principal, el mercado de Trajano, la basílica de Ulpía y el templo de Trajano. Espacios para el ocio. Además de alimentar a la plebe, las autoridades debían procurarles diversiones durante los días festivos, que sumaban anualmente 159 días en tiempos de Claudio y que llegaron hasta 200 días en el siglo III después de Cristo. Una elevada proporción de las festividades se dedicaba a juegos subvencionados por el Estado que requerían una elaborada organización y edificios adecuados a este fin. El centro más conocido fue el Coliseo, el Anfiteatro Flavio, terminado en el 80 después de Cristo, en un emplazamiento impresionante al sureste del Fórum Romano. Este anfiteatro podía contener unas 45.000 personas sentadas y otras 5.000 de pie. Los 3 teatros principales de Roma podían acomodar a unos 50.000 espectadores. Existían además otros muchos teatros más pequeños. Saludos, mi nombre es Carlos Manuel Matos y les estaré hablando sobre el urbanismo en la Roma imperial, haciendo énfasis en las ciudades más notorias de la época. La ciudad de Aosta. Aosta fue fundada en el año 25 a.C. tras una derrota de la tribu local. Fue el primer asentamiento romano que consistió en un campamento militar conformado por 3.000 legiones y sus familias. La retícula de Aosta era rectangular, cubría una superficie de unas 40 hectáreas. 6 calles dividían la ciudad en 16 manzanas principales que a su vez se encontraban subdivididas e insulares de unos 82 por 64 metros. La arena, como puede ver en la imagen, se ubicaba al nordeste de la ciudad. La ciudad de Pompeya. Pompeya estaba basada en una forma reticular libremente interpretada. 8 puertas daban entrada a la ciudad y la retícula estaba integrada por la calle Mercurio, que era la más amplia con casi 10 metros de ancho. Las calles importantes tenían una altura de unos 10 metros, mientras que las menores de 3.5 y 5.5 metros de ancho. El Foro de Pompeya está situado aproximadamente en el centro de la ciudad, cerca del puerto. Encerraba un espacio cívico de unos 150 por 50 metros y mostraba relaciones entre los edificios mediante columnatas que daban unidad a todo el conjunto. El Foro de Pompeya constituía una zona peatonal con veredas que impedían el acceso a vehículos. La ciudad estaba dotada de 2 teatros con aforos de hasta 5.000 y 1.500 personas. Cerca de este estaba el anfiteatro, uno de unos 140 metros de longitud y con capacidad para 20.000 personas. La ciudad de Ostia. Ostia fue una importante base naval que posteriormente se convirtió en un activo centro comercial. La expansión de la ciudad impulsó la necesidad de construir un nuevo perímetro defensivo en el año 80 a.C., que cercaba una superficie de 65 hectáreas aproximadamente, es decir, 65.000 metros cuadrados. El Decumanus, principal arteria este-oeste, formaba la base del desarrollo urbano hacia el este. Inmediatamente al oeste de la zona castro original de esta arteria se bifurcaba. La mayoría de los edificios situados entre el Decumanus y el río eran almacenes. La ciudad de Tinga. El plano de la ciudad sigue un rígido modelo en retícula, formado por 11 calles en cada dirección, que se cortan dando lugar a insulares cuadradas de 20 metros de largo. El foro era de unos 50 por 45 metros y el teatro
ocupaban superficies de varias insulares, mientras otros edificios públicos ocupaban cada uno una ínsula entera. Las calles principales eran más amplias, estaban flanqueadas por columnatas pavimentadas y drenadas. La ciudad de Augusta Treverorum Treveris. En la antigüedad era una ciudad en la provincia Germania Inferior del Imperio Romano, en la orilla del Mosela. Los primeros asentamientos datan de tiempos prehistóricos. En el barrio romano de Alfareros, en la orilla del Mosela, se detectaron hallazgos de la cultura de la cerámica de bandas. En ese entonces se suponía que la ciudad romana fue fundada. Los fragmentos de una inscripción sobre un monumento para los nietos de Augusto, Lucio y Cayo, fallecidos en el 2 y 4 a.C. respectivamente, demuestran que a finales del reinado de Augusto el asentamiento tenía estructuras urbanas. Mi nombre es César Ezequiel Rodríguez Pascal y estaré exponiendo con el tema España bajo los romanos, que es uno de los subtemas Roma y el Imperio. Iniciemos con esta exposición. ¿Qué entendemos sobre el término España bajo los romanos? Se entiende por romanización de Hispania, el proceso del cual la cultura romana se implantó en la península ibérica durante el periodo de dominio romano sobre esta. A lo largo de siglos de dominio de Roma sobre las provincias hispánicas, las costumbres, la religión y las leyes, y en general el modo de vida romano o de Roma, se impuso con muchísima fuerza, y la población indígena, a la que se sumó una gran cantidad de itálicos y romanos que emigraron. A esa inmigración también se puede destacar que tomaron el cambio, o sea, cambiaron de idioma al idioma latín, una gran parte de ellos, el cual en la isla itálica, o digo, en la provincia itálica o región itálica, tomaron el idioma latín, haciendo que la lengua latín se convierta en uno de los lenguajes romances. Se formaron finalmente las culturas hispano-romanas, la civilización romana mucho más avanzada y refinada que las anteriores culturas peninsulares. Tenían importantes medios para implantación allá donde los romanos querían aceptar su dominio, entre los cuales estaban la creación de infraestructuras en los territorios bajo los gobiernos romanos, lo que mejoraban tanto la comunicación como la capacidad de absorber población entre estas zonas. Podemos ver en la imagen que tenemos a la derecha cómo los romanos hicieron grandes cantidades de carreteras, y aquí vemos las principales vías romanas de Hispania, la cual se extendía por toda la península ibérica, teatros, anfiteatros, circos, entre otros. La creación de colonias de repoblación como recompensa para las tropas licenciadas, así como la creación de latifundios de producción de agrícola extensiva y propiedades de familias pudientes que o bien procedían de Roma y su entorno era familiar, indígena, que adoptaban con rapidez las costumbres romanas. Asentamientos romanos. En los asentamientos romanos, los municipios con los cuales primero se acentuaron los romanos, aunque la influencia romana tuvo gran repercusión en las ciudades, ya existen en la península, la mayor esfuerzo urbanístico se centraron en las ciudades de nueva construcción como Tarrasco, la actual Tarrasco Augusta Méridas, hoy Mérida, o Itálica, en el actual Santiponce, cerca de Sevilla. Aquí vemos una localización en la península ibérica de Tarrasco, en España. Aquí vemos una recreación de Tarrasco en la época imperial. Era una gran ciudad, la cual tenía una gran cantidad de tierra. Los urbanistas decidían espacios necesarios para las casas, las plazas y los templos de estudio, en el volumen de aguas necesarios y el número de anchura de las calles. En la construcción de las ciudades que colaboraban los soldados, campesinos y sobre todo el prisionero de las guerras y esclavos, propiedad del Estado de los grandes nombres de negocios. Aquí vemos la localización de otra ciudad que se llama Augusta Méridas, la cual se encuentra en esta parte de la península ibérica. Fue fundada en el 25 a.C. por el Publio Caricio como representante del emperador Octavio Augusto, como lugar de asentamiento de las tropas licenciadas de las legiones
5 y 4, Alaudet y Gemina. Itálica situada a donde hoy se emplaza la localidad de Santiponce, en la provincia de Sevilla, fue la primera ciudad puramente romana fundada en Hispania. Aquí vemos la ubicación en la península ibérica de la ciudad romana de Itálica. Aquí vemos la vista de un anfiteatro de Itálica, el cual también se puede decir que era un centro de ocio. El teatro de Itálica, el tema romano de Itálica, que eso viene siendo un cementerio romano, se le llamaba así. Localización de Cartago, Nova, calzadas o vías. Calzadas viene siendo vías o carreteras que se extendían por toda la península ibérica. Las principales vías romanas de Hispania, la cual estaba es el mapa, el cual lo vimos en la primera imagen, digo en las primeras diapositivas. Las calzadas romanas dentro de las infraestructuras de uso civil que los romanos construyeron con la intensidad durante su dominio hispánico. Entre las vías se destacan la más importante, que era la Vía Lata, hoy conocida como Vía de la Plata, Vía Augusta, la calzada romana más larga de Imperio Romano en España, con 1500 kilómetros cuadrados y varios tramos. Aquí vemos la Vía Lata, por donde se extendía. Aquí vemos la Vía Augusta, que era una de las más grandes, que se extendía por toda la península ibérica de Roma y el Imperio. Gran Bretaña bajo los romanos. La provincia romana británicas, en latín Britannia, el nombre que daba a Roma a las provincias que ocupaban el centro y el sur de la actual isla Gran Bretaña. Existió entre el siglo I y siglo V y abarcaba 2/3 de la isla Gran Bretaña. Aquí vemos en este mapa que nos queda a la derecha como también hicieron carreteras o vías o calzadas, la cual se extendía por toda Gran Bretaña. Las murallas de Adriano y Antonino. En el año 115, las tribus celtas de los territorios actual del condado de York se sublevaron contra los romanos y vencieron a las guarniciones militares que habían quedado protegidas en el territorio y que estaban ubicadas en Borracus, actual York. Aquí vemos cómo se extendían por toda la isla de Gran Bretaña las murallas de Adriano y también las murallas de Antonino, que comenzaba en el 142, fue construida la de muralla de Antonino, y la muralla o muros de Adriano fue construyeron en el 122. También hay que destacar en esta ilustración que nos queda a la derecha cómo se veía cómo se veían estas murallas. Constantinopla y Roma y el Imperio. Constantinopla, situada a ambos lados del estrecho de Bósforo, en Turquía, fue la capital del distinto imperio a lo largo de sus milenarios historias. El Imperio Romano en el 330 y 395, del Imperio Romano Oriental o Imperio Bizantino 395 en el 333. Constantinopla la Grande convirtieron en la nueva capital del Imperio Romano debido a su proporción, estrategia entre cuernos de oro y el mar de Marmara y el punto de encuentro de Europa y Asia. Hasta aquí fue la exposición de Roma y el Imperio.